Yo sé que os debía un vídeo. Un vídeo con vuestras opiniones y con todo lo que me dejasteis por redes sociales, y que ese vídeo debía de estar antes de 2025, pero no había tenido tiempo. Y ahora estoy grabando con mi gorro socorrido porque es invierno y tengo mucho frío y no me puedo poner una gorra porque quedaría bastante mal, así que hemos entrado en época gorros. Y ahora me vais a tener que aguantar con un gorro en 2025 hablando de vuestros mejores momentos de 2024. Es lo que hay, es lo que hay. Y si no, pues tendrías que ser miembro para poder ver el primer capítulo de la historia del Barça, porque es lo próximo que van a ver los miembros. Y es un vídeo chulísimo. Si no, pues siempre puedes suscribirte, darle like, activar la campanita y ponerme en comentarios cuál ha sido tu momento preferido de 2024. Venga, empezamos. Saco por aquí mi señor móvil con mi funda de Avengers y de Gru, increíble esta funda, para leer lo que me pusisteis, ya que en Twitter puse esto y me respondisteis muy amablemente. Y yo pues no os hice caso, la verdad. Dejé este vídeo para lo último, tenía la portada hecha, lo tenía todo hecho, solo me hacía falta editar, grabar. Ya que estamos casi terminando enero, grabando un vídeo de 2024. Así me queréis, así me aguantáis, es lo que hay. Venga, empezamos con el primer usuario, que fue el primer comentario, me hizo mucha gracia porque dice: no soy del Barça, pero te dejo las mías. Jugadora Fab del año, Hansen. Jugadora de decepción del año, Katakoy. Momento inolvidable del año, el gol de Alexia al Lyon. Y peor momento del año, ninguno. O sea, no es del Barça, pero ninguno, ¿eh? Si no eres del Barça y estás viendo este vídeo, de verdad, hazte del Barça. Porque no tienes ningún momento malo del Barça y no es del Barça. Increíble. Y el golazo del año me puso a Alexia al Madrid. Intuyo que tampoco será del Madrid. Creo, espero. Siguiente comentario me lo puso Nur por Instagram. A jugadora Fab del año me dijo Aitana. A jugadora de decepción del año me dijo Misa. Momento inolvidable del año, final de la Champions. Peor momento del año, España en los Juegos Olímpicos. Y golazo del año, el gol de Alexia en Bilbao. Seguimos por lo que me pusisteis por Twitter. Aquí tenemos a nuestro querido Valentín, que siempre está comentando, a Piero en YouTube. Jugadora Fab del año, Aitana. Jugadora de decepción, ninguna en concreto, la verdad. No se moja aquí, nuestro amigo, Momento inolvidable, la final de Champions contra el Lyon. Muchos y muchas coincidís en esto, yo también. Peor momento, España contra Brasil, el partido de la antideportividad, me pone. Y el golazo del año en clave Barça, Hansen contra el Real Madrid. Vamos a ver que son todos estos comentarios, generalmente son o contra el Real Madrid o en Champions. Tenemos por aquí el comentario de Naroa, un beso porque siempre está apoyándome mucho. Jugadora Fab del año, Hansen. Jugadora de decepción, Rolfo. Momento inolvidable, Bilbao, en sí. Peor momento del año, Montjuic con el 0-1 contra el Chelsea. Creo que podría coincidir bastante. Y golazo del año, el de Alexia en la final. Julia, también un besazo, guapa, porque también me da mucho apoyo. Jugadora Fab del año, Alexia. Jugadora de decepción, Rolfo. Momento inolvidable del año, Bilbao. Peor momento, Montjuic contra el Chelsea. Aquí coinciden las dos. Y golazo del año, Alexia en Bilbao. De hecho, creo que es prácticamente lo mismo. Han puesto prácticamente las dos lo mismo, solo cambia la jugadora Fab del año. Aquí tenemos otro por aquí. Jugadora Fab del año, Hansen. Jugadora de decepción, Kata. Momento inolvidable, el gol de Alexia en Bilbao. Peor momento, el descanso de Bilbao. Esta persona ha sufrido mucho en esa final. Esta persona lo pasó muy mal en esta final. Golazo del año, gol de Alexia en Bilbao. Creo que podría coincidir también con todo, sobre todo en ese descanso de Bilbao, porque creo que a todas se nos hizo muy pero que muy largo. Fueron 15 minutos que se convirtieron para mí en una hora de partido, prácticamente. Por aquí tenemos otro de Andrea, que también me da mucho apoyo por redes. Esa tocaya que está ahí siempre tocando el timbre. Jugadora Fab del año, Graham Hansen. Jugadora de decepción, Salma o Rolfo en algunos momentos. Pone momento inolvidable, Bilbao. Ganar, entre paréntesis pone ganar y la vuelta de Mapi. Muy bien, o sea, comentario 100% perfecto. Peor momento, otra que dice Montjuic contra el Chelsea. Golazo del año,
Hay 1000 para elegir. Pues claro que sí. Pues claro que sí, Andrea, claro que sí. Es que es el mejor equipo del mundo. ¿Cómo no va a haber 1000 para elegir? Por aquí tenemos el mensaje de Santi, nuestro analista. Jugadora Fab, Caroline Graham Hansen, coincide también. Jugadora de decepción ninguna. Momento inolvidable, la victoria del 2-0 contra el Lyon en la final de Champions, la tercera Champions en Bilbao. Peor momento del año, el Barça 0, Chelsea 1 en el Olympic. Y golazo del año, el 1-0 de Aitana contra el Olympique de Lyon en la final de Champions. Todo el mundo realmente coincidís un poco en lo mismo, ¿eh? Tenemos por aquí a 10º, jugadora Fab del año, Caroline Graham Hansen, jugadora de decepción del año, Rolfo, aunque entre paréntesis pone jugó poco. Peor momento del año, los primeros partidos de Pera. Aquí hemos cogido la parte de Pera Romeu. Y golazo del año, Alexia en la final de la Champions. Mucho putellista por aquí, mucho putellista, que os tengo aquí yo fichaos. Bienvenidos al club. Tenemos a Nastia por aquí que nos dice, jugadora Fab del año, Hansen, jugadora de decepción, Cata. Momento inolvidable, la movilización en Bilbao. Cuidado, no la final, sino la movilización, es verdad, es que esto emociona mucho ver a tanta gente movilizándose para ver una Champions. Peor momento, las Olimpiadas en general. Y golazo del año, Alexia contra el Lyon. Creo que Alexia contra el Lyon va ganando por goleada. Jugadora favorita para Marcela, Alexia. Jugadora de decepción, Cata. Momento inolvidable, la final de Champions en Bilbao. Peor momento, la lesión de Caro. Cuidado, innovación aquí y importante esta puntualización, porque fue un momento muy jodido para el Barça. Golazo del año, tenemos ganador, Alexia contra el Lyon. Andy Romo, que también está siempre está ahí. Jugadora Fab, Alexia. Jugadora de decepción, Cata. Momento inolvidable del año, la final de Bilbao. Peor momento, la derrota contra el Chelsea en Montjuïc. Y golazo del año, venga, díganlo ustedes en su casa. Efectivamente, Alexia en Bilbao. Para Ale, su jugadora Fab. Ale, que tiene a Mapi de portada, o sea, de foto de perfil. Pero su jugadora Fab del año es Caroline Graham Hansen. Jugadora de decepción, ninguna hasta ahora. Momento inolvidable, la final de Bilbao. Peor momento, la lesión de Mapi. Por supuesto, como no una fan de Mapi iba a poner esto. Y golazo del año, el de Aitana al Lyon. Cuidado. Clay, que también siempre ha sido uno de los seguidores más aférrimos de este canal y de los otros que he tenido. Jugadora Fab, Aitana. Jugadora de decepción, ninguna hasta ahora. Momento inolvidable, Bilbao. Peor momento del año, la ida contra el Chelsea y la lesión de Martina, nos pone. Golazo del año, el de Bruna contra el Athletic Club. Yo ya no recordaba este gol. Tenemos por aquí también el mensaje directo de Pauli, que pone jugadora Fab del año, Graham. Jugadora de decepción, Salma. A inicio de año estuvo floja y luego parada 5 meses. Esto lo tiene que poner entre paréntesis porque si no os lanzáis contra ella. Todas las críticas a mí, A mí. Momento inolvidable, el gol de Alexia en Bilbao. Pone, esto es súper guay, en mi primer partido en vivo de FUTFEM de la vida. Aplausos para Pauli, que vivió su primer partido de FUTFEM siendo ese auténtico partidazo. O sea, Pauli, una maravilla. A partir de ahí, pues obviamente todo perfecto, ¿no? Peor momento, la partida de Lucy Bronze. Y golazo del año, el gol de Ale para el 4-0 en el último clásico, con pase sublime de Aitana y asistencia de Kika. Lo tiene aquí en la cabeza, O sea, lo tiene aquí, la jugada la tiene, vamos, trazadísima. Tenemos a Tulio, que siempre comenta en YouTube, un grande de este chat. Hola Andrea, jugadora del año, Aitana. Jugadora de decepción, Linda Caicedo. Momento inolvidable la final de Bilbao, momento triste, él añade, momento triste, la ida de Mariona Caldentey, entrenador novato. Estas son categorías que él mismo se ha creado. No le vamos a decir nada, Entrenador novato, Pera Romeu. Jugadora que no progresa, Salma Parayuelo. Jugadora que se merece más reconocimiento, Patri Guijarro. Jugadora revelación, Esme. Jugadora favorita, Mapi León. Felices fiestas navideñas, Andrea. Felices fiestas a todo el mundo, ya se ha acabado, pero feliz año, supongo.
Me encantan estas categorías que ha implementado él solo. Realmente me las voy a apuntar para el próximo vídeo del próximo año, que os subiré el próximo año del próximo año. Tenemos por aquí a Roberto Carlos y pone Graham de jugadora Fab, jugadora de decepción ninguna, el mejor momento la final de Bilbao contra el Lyon, el peor momento la lesión de Mapi y el mejor gol, el gol de Alexia en la final de Bilbao. Seguimos con vuestros comentarios. Jugadora Fab Hansen, jugadora de decepción del año. No decepción extrema, pero me esperaba más de Rolfo. Mucha gente con Rolfo, ¿eh? Momento inolvidable del año, la final de Bilbao. Peor momento del año, el partido contra el Chelsea en Montjuïc. Entre paréntesis, vaya trauma. Ni que lo digas, amiga, ni que lo digas. Golazo del año, Alexia en Bilbao. Tenemos por aquí también a Larisa Ruiz, jugadora Fab, nos dice Mariona. Aquí hemos innovado. Jugadora de decepción del año, Leopolds por irse al Madrid. Ja, ja, ja. No sé si le hará mucha gracia yo esto a los madrileños, la verdad, a los madridistas, pero... bueno, ahí queda el comentario de la risa. Momento inolvidable del año Bilbao, peor momento del año Montjuïc contra el Chelsea en la Champions pasada y golazo del año Alexia en Bilbao. Creo que los dos últimos lo tenemos todos bastante claro, ¿verdad? Que nos dice que su jugadora Fab fue Caro, decepción Salma, el peor momento perder los Juegos Olímpicos por culpa de Monster Tomé, ni olvido ni perdón. Peor momento del año que no renovasen a Sandra Paños, perdón, lo de los Juegos Olímpicos es un momento inolvidable. Increíble, ¿eh? Que haya puesto esto como un momento inolvidable. Y el mejor gol del año, Alexia contra el Bilbao. O sea, contra el Bilbao, no, perdón, en Bilbao. Sonia nos dice, jugadora Fab del año, Alexia, jugadora de decepción del año, decepción ninguna, pero hay momentos que Salma o Rolfo no me han gustado. Momento inolvidable, la final de Champions en Bilbao. Peor momento, las lesiones de larga duración. Y golazo del año, Alexia en Bilbao. Todo el mundo como que coincidís bastante con todo esto. Ahora ha habido para Dani, para Amarok, que es el que financia todos los streams y todos los vídeos, literalmente el mejor de este chat. Lo siento, tengo preferencias, aquí quien paga es mi preferido, mi preferida, lo siento muchísimo, me muevo por la pasta, sí lo digo, ¿qué pasa? Jugadora Fab del año, Alexia, jugadora de decepción del año, Marta Torrejón, el momento inolvidable también San Mamés. El peor momento del año, la salida de Jonathan Giraldez. Y el golazo del año para él es Pina contra el Saint Polten y pone cruifada. Sí fue, la verdad. Y hasta aquí todos vuestros comentarios, gente. Realmente hemos coincidido bastante, y digo hemos porque yo también coincido con vosotros en que la jugadora del año para mí se debatiría entre Alexia y Hansen. Alguna mención para Aitana ha habido. Luego la jugadora de decepción podría coincidir también con que fuera Rolfo Salma en esos momentos en los que han jugado y en los que no, pues por no haber jugado. Algunos habéis puesto a Cata, os lo podría comprar en la última mitad de 2024 realmente. Luego el peor momento del año coincido en ese Barça-Chelsea en Montjuïc. El mejor momento, la final de Bilbao, también coincido muchísimo. Y el golazo del año también coincido, Alexia en la final de Bilbao, pero por la relevancia que tiene ese gol y al final pues lo que también para ella y para el barcelonismo ha significado. Así que gente, aquí tenéis vuestro vídeo, ese que tanto me pedíais, aquí lo tenéis editado, grabado, subido, pum, pa, pa. Ya está, solo te tienes que suscribir, y si no has puesto ningún comentario, y si sí también, o sea, los que sí que habéis participado en este vídeo y ha salido vuestro comentario, en comentarios me ponéis, yo estuve aquí. Y los que no habéis salido, me ponéis, yo quería estar aquí, y dejáis vuestra jugadora Fab y todo lo que he dicho. ¿Qué os parece? Es buena idea, ¿verdad? Es muy buena idea. Y luego le dais like y os suscribís si no estáis suscritos, y también podéis ser miembro de este canal para pues tener acceso anticipado a todos estos vídeos sin anuncios y contenido exclusivo de la serie del Barça que estoy haciendo. No te lo pierdas. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!